Elena Quevedo Jaro, justamente nuestra especialista, va a ser quien va a dirigir lo que es este tema. Ella es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional del Santa, con 15 años de experiencia en el rubro de la construcción. Magíster en Ciencias en Gestión Ambiental, especialista de metrados, presupuestos y valorizaciones de obras. Investigador en el campo de la hidráulica, innovación de materiales de construcción, autora principal del proyecto de investigación, diseño y construcción de viviendas ecológicas con unidades de albañilería tipo PET, y autora principal del libro Metrados en edificaciones de albañilería confinada. Asimismo, es especialista en el manejo de los software S10, SRW7 y Microsoft Project. Bien, vamos a dar inicio al curso Programación, Control y Seguimiento de Proyectos con el MS Project. Respecto a esta temática, siempre es importante iniciar por un enfoque general, la perspectiva básicamente de esta temática que vamos a abordar. Para ello, indicarles que este contexto de lo que son cronogramas, programación, como se ha mencionado en el curso, se trabaja básicamente en el contexto de obras públicas. Lógicamente que también esto lo vamos a nosotros a trabajar dentro de lo que son cualquier tipo de proyectos, pero básicamente las normativas, los reglamentos que tenemos están dentro de estos alcances de las obras públicas. Para ello, mencionarles que las obras públicas se manejan, se gestionan con un sistema que es el Invierte.p. Este sistema está constituido por 4 etapas. La primera etapa es la programación multianual de inversiones, PMI. La segunda es la formulación y evaluación. La tercera es la ejecución y la cuarta etapa es el funcionamiento. Dentro de lo que es la etapa 3, ejecución, a su vez están constituidas por 2 subetapas. En primer lugar, tenemos la elaboración del expediente técnico y luego tenemos la ejecución de estos proyectos. ¿Qué quiere decir? Que sin expediente técnico no hay ejecución de las obras. Ahora, dentro de lo que es también una ejecución de una obra pública, existen formas de ejecución y también sistemas de contratación. Lo más manejados, vamos a decir, en cuanto a lo que son las formas de ejecución, tenemos la directa y la indirecta o también indicado por contrata. En cuanto a la forma de ejecución, administración directa, tenemos también que aplica un sistema de contratación, que es precios unitarios, lo cual tiene sus propias características, ¿sí? Y en cuanto a las obras por contrata, tenemos que aplica 3 sistemas de contratación. Puede ser precios unitarios, puede ser sumasado o puede ser mixto, ¿sí? Esto es un poquito como alcances dentro del contexto de lo que es una gestión de una obra pública. Ahora, dentro de lo que corresponde al ciclo de proyectos de inversión pública, como ya lo mencioné, tenemos 4 etapas que lo constituyen. Esta temática que vamos a abordar el día de hoy está dentro de lo que es la etapa ejecución y a su vez, dentro de esta etapa ejecución están constituidas por 2 subetapas, lo que es la elaboración del expediente técnico y posteriormente la ejecución de las obras, como ya también lo he mencionado. Dentro de lo que es la elaboración del expediente técnico, tenemos lo siguiente. Los expedientes técnicos son un conjunto de documentos, porque eso corresponde a esta subetapa, ¿no? La ejecución, como ya lo mencioné, está constituida por 2 subetapas. La elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. En cuanto, como les mencionaba, la elaboración de los expedientes técnicos, se indica que esto es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten una adecuada ejecución de las obras. A su vez, estos expedientes técnicos pues contienen diversos documentos, ¿sí? Por eso es un conjunto de documentos. Estos documentos, como se ve, nos va a permitir realizar esta adecuada ejecución de los proyectos, como también ya lo mencioné. Uno de estos documentos es la programación o los cronogramas. Entonces, de ahí podemos nosotros entender que es importante abordar esta temática, conocerla, porque con ello vamos a constituir un documento sumamente importante llamado expediente técnico. Y a su vez, dentro de lo que es la ejecución, pues también necesitamos tener esta temática porque vamos a realizar pues valorizaciones, vamos a solicitar ampliaciones de plazo, entre otros aspectos que requieren de este tema, ¿no? De conocer sobre todo su marco normativo. Bien, vamos a hablar, permíteme un ratito, voy a cerrar esto. Ya. Dentro de lo que es el punto 2, vamos
hablar sobre los programas de ejecuciones de obras o cronograma de ejecuciones de obras, ¿sí? Estos programas de ejecución de obras o cronogramas de ejecución de obras, que digamos en resumen lo conocemos como programación de obras, es, digamos, el término más común, ¿no? Si nosotros decimos, háblame un poquito de los cronogramas de ejecución de obras o programas, de pronto, pensamos que es otra cosa, ¿no? Pero si le decimos programación de obras, como que más rápidamente entendemos ese concepto, ¿sí? Sin embargo, nuestras reglamentaciones vigentes nos hacen mención a lo que son programas de ejecución o cronogramas de ejecuciones de obras, ¿sí? Para ello vamos a empezar siempre dentro de lo que es los cursos que yo realmente abordo. No suelo ir de frente al software, creo que eso sería, no sé, pues algo que no corresponde. Hay que darles estas antesalas, hay que darles estos alcances, esta base que les va a servir para que luego ya cuando se use el programa, pues podamos saber en qué consiste lógicamente este programa y sobre todo, no solamente irnos a la parte operativa, sino que también la interpretación. Entonces eso se logra justamente con estos alcances, ¿no? Que yo les estoy dando. Vamos a darle los alcances un poquito rápido porque tenemos pues 4 horas, así que voy a tratar de hacerlo, vamos a decir, no tan extenso, pero sí sustancial para que ustedes tengan las herramientas de que puedan ya hacer sus cronogramas con esta metodología de el proyecto, ¿sí? Entonces, respecto a ello, vamos a indicarles que los programas de ejecuciones de obras, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos dice que son secuencias lógicas de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución, la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones nos dice que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obras se elabora aplicando el método CPM y es la base, nos dice, para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado, ¿sí? Entonces, ya el reglamento nos da una definición de los programas de ejecuciones de obra. Y aparece por ahí este método que nos indica para poder hacer nuestros cronogramas o nuestros programas de ejecuciones de obra, que son la metodología CPM. Además de ello, entendemos que los programas o cronogramas de ejecución de obra son aquellos documentos en donde vamos a nosotros a observar, ¿no es cierto?, esta secuencia lógica, secuencia constructiva del proyecto, donde se van a también a considerar las vinculaciones, las relaciones, las dependencias de las partidas y con esto, y sumado también a otros datos que se necesita como los días de cada partida, pues determinaremos el plazo de ejecución. La metodología que nos exige la norma, ya se ha mencionado, es el CPM. ¿Cuáles son los componentes que debería de tener un cronograma o un programa de ejecución de obras? Tenemos como primer componente tus días laborables por cada partida, relación o vamos a decir vinculación de las partidas, fecha de inicio, fecha de término, plazo de ejecución, que vienen a ser los días calendarios, ¿no es cierto?, del proyecto, y la ruta crítica. He considerado la ruta crítica de rojito porque es algo que no lo obtenemos de forma rápida, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Bien, les decía que dentro de lo que son los componentes, bueno, todos los componentes que ahí se ha indicado como días laborables, relación, fecha de inicio, término y todo lo demás, es algo que de una manera lo vamos a necesitar para armar cronogramas, por lo tanto se tienen esos datos. Mientras que la ruta crítica no, es algo que lo tenemos que trabajar un poquito más y es un elemento también sumamente importante. Sin ruta crítica, pues no tiene esa validez que realmente, digamos, se requiere, ¿no? En lo que son los cronogramas. No nos serviría de mucho en realidad un cronograma sin una ruta crítica. Las rutas críticas son aquellas, vamos a decir, conjunto de partidas críticas y denominamos partida crítica aquella partida cuya holgura es igual a 0.
Entonces, si tú evalúas si tu partida es igual a 0, y para poder llegar a eso, o sea, para poder decir que tu partida tiene holgura igual a 0, es porque esta partida no tiene, digamos, por decirlo de una manera, escapatoria, ¿no? Si te dice que se debe hacer en 2 días, pues en 2 días se debe de realizar. No hay más chance a que se pueda hacer, digamos, en más días, ¿no? Ese es justamente digamos, el contexto de lo que son unas partidas críticas. Esa se puede calcular o esa la podemos también considerar a nuestro criterio. Cuando se hace con un cronograma Gantt, es a nuestro criterio. Cuando se hace con un cronograma CPM, se calcula. Por eso es que nos exigen CPM, porque es la más, por decirlo de una manera, pues exacta. Entonces, decíamos que la ruta crítica es un conjunto de partidas críticas, ¿no es cierto?, cuya, digamos, determinación de esa ruta nos va a dar también el plazo de ejecución. Miren ustedes, y esa es una de las formas de corroborar también que una ruta crítica está bien elaborada, porque coincide con mi plazo de ejecución, o viceversa, ¿no? Sé que mi plazo de ejecución es correcto porque la ruta crítica coincide con este plazo. En cuanto a la importancia, decimos que los cronogramas o programas de ejecuciones nos permiten organizar un proyecto, nos permiten también relacionar las partidas y ver qué recursos, aparte de saber el plazo, miren, que vamos a necesitar por cada partida, y aparte de saber qué tiempo voy a requerir para todo mi proyecto, aparte de ello, también me permite saber los recursos que se necesitan por cada una de las partidas y cómo éstas se requieren a través del tiempo, ¿sí? Y lógicamente hay una situación muy importante de los cronogramas porque te permiten organizar el proyecto, es decir, organizar recursos, mano de obra, materiales, maquinarias, porque tú vas a saber cómo van a trabajar una partida respecto a otra, ¿no? Y eso es sumamente importante en cuanto al seguimiento, en cuanto al control que nosotros realizamos. Lo que estamos viendo a continuación es digamos, una realización de un cronograma Gantt, que está bajo la metodología Gantt, que se ha hecho en Excel. Y más que nada, la idea que se quiere transmitir aquí es que ustedes sepan que los cronogramas lo armamos con 2 datos. Cada vez que ustedes quieran hablar de cronogramas, pues deben de saber que esto se hace con 2 datos. Un dato se llama tiempo laborable, o sea, estoy hablando por partida, ¿no es cierto? Los datos que necesitamos por partida. Entonces, por partida necesitamos los tiempos laborables y necesitamos la vinculación también de estas partidas respecto a otras. Son 2 datos fundamentales. Sin estos datos no puedo armar cronograma. Ahora, si mi proyecto está constituido, como en este caso, por un número de partidas, que en este caso son 5 partidas, pues no voy a necesitar 5 días laborables, es decir, cada partida va a tener su día laborable, el cual se va a calcular dividiendo metrado sobre rendimiento sobre el número de cuadrillas. Y las relaciones, ¿sí? O las vinculaciones se van a hallar en función al proceso constructivo, a lo que tú digas, ¿cómo se hace esta partida B respecto a? ¿Cómo se hace C respecto a B? O de pronto, ¿cómo se hace D respecto a? De repente tú quieres vincularlo de esa manera, ¿no? Entonces eso es un dato que requerimos, días laborables y la relación de las partidas. Con estos 2 datos yo me voy a ir a mi área gráfica, a mi área calendarizada, ¿sí? Donde lógicamente voy a tener un punto de inicio, correcto, en este caso se indica 6 de junio y voy a tener un tiempo de término, ¿sí? Y este tiempo de término se va a hallar o vamos a llegar ahí en función a los días que ustedes tengan por cada partida y en función también al dato, relación o vinculación que nosotros también determinemos para cada una de estas partidas. Como se ha hecho acá, ¿no? Acá se ha tenido los días, ¿no? Los días por cada partida, se ha tenido la relación o vinculación, ¿no? De las partidas y en función a esto se ha hecho todo el desarrollo de este proyecto hasta que al final lleguemos al este, fecha de término, ¿correcto? Y desde el día lunes 6 hasta el día 20 de junio, pues será el plazo de ejecución. Y el plazo de ejecución, en este caso, va a darse en días calendarios, ¿no es cierto? Va a ser desde que inicia hasta que termina. Ese va a ser el plazo de ejecución en días calendarios. Como ya mencioné, son 2 datos claves que necesitamos para hacer nuestro
cronograma. Por un lado, tiempo laborable, metrado sobre rendimiento sobre número de cuadrillas, y por otro lado, la relación de las partidas, donde para eso es fundamental conocer, saber el proceso constructivo, y eso ya es del consultor, ¿no? De quién está haciendo estos cronogramas. Cuando hablamos de estos dos datos, indicarles que, por ejemplo, en lo que refiere a los tiempos laborables, ¿sí? Eso es algo como, por decirlo, un dato fijo, ¿sí? Eso usted divide metrado sobre rendimiento, sobre número de cuadrillas, y te saldrá un valor. Es como que un dato, voy a ponerlo ahí, ya pues fijo, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Entonces no hay mucha variabilidad, porque ustedes tienen su metrado, que ya es algo fijo, su rendimiento y su número de cuadrillas. Y con eso hallamos el tiempo laborable. Por decir, es un dato fijo. La relación es un dato sí variable. No variable en el sentido que tú digas, primero se hace el techo o la losa y luego se hacen los cimientos, ¿no? Porque eso hay una secuencialidad, sino en el sentido de que tú vas a ponerle tu propio, vamos a decir, criterio, ¿no? Y de pronto vamos a anexar otras cositas en lo que es la relación, que lo hace muy particular, y eso se va a dar en función del profesional que esté estructurando este cronograma. Ahora, en cuanto a esos dos datos, me voy a referir básicamente a la relación, porque esto es proceso constructivo y esto es del consultor, y esto es un dato variable, por decirlo de una manera. Entonces, voy a incidir un poquito en ello, porque eso es lo que va a hacer que varíen tus cronogramas. Si de pronto Elena Quevedo tiene que hacer un cronograma y tiene su día laborable, tiene un proyecto con unas partidas X y tiene ya definidos sus días, que eso no va a cambiar porque es un solo metrado sobre rendimiento y sobre cuadrilla, y luego va a tener que colocar relación, ¿sí? Y ella tendrá su propia apreciación, la ingeniera Elena Quevedo, para que luego haga el cronograma. Y si de repente está el ingeniero Reyes, ¿no es cierto? Entonces, teniendo el mismo proyecto, con la misma partida, con los mismos días laborables, pero de pronto él tiene otra apreciación, ¿no? De la realización de las partidas o de la ejecución de estas, entonces de repente van a haber dos cronogramas, ¿no? Con plazos de ejecución distintos. Obviamente en ambos se respeta el proceso constructivo, se respeta el reglamento, pero hay cositas que lo hacen particular, y es por eso que la relación es lo que hace que cambie tu cronograma, si en consecuencia tengas diferentes plazos de ejecución. No necesariamente vamos a llegar a lo mismo, parecido, de repente, porque tú pondrás tus propios criterios en lo que es la relación y el otro profesional de igual manera. Entonces, para eso me voy a ir un poquito a hablarles de la relación, que es uno de los puntos básicos en lo que son cronogramas. Al hablar de relación de partidas, estoy refiriéndome a la vinculación que tienen estas, y sobre todo cómo trabaja una respecto a la otra. Es por eso que, para poder analizar o poder determinar esta relación de las partidas, se tiene que trabajar con dos partidas, siempre con dos. Así como una relación es de a dos, pues acá la relación de las partidas también se analizan a dos, donde una de estas partidas se llaman partidas predecesoras y la otra se llama partidas sucesoras. Partida predecesora y partida sucesora. En cuanto a que ya conozcamos que una partida es predecesora y la otra es la sucesora, y a lo cual decimos que la predecesora es la que se hace antes de la actual y la sucesora es la que se hace después de la, perdón, después de la actual. Ahora, son cuatro relaciones que nosotros tenemos ya determinados en cuanto a lo que son cronogramas. La primera relación es fin-comienzo, la segunda relación es comienzo-fin, la tercera relación es comienzo-comienzo, la cuarta relación es fin-fin. Son cuatro relaciones que nosotros tenemos determinados, ¿sí? Son cuatro relaciones que tenemos determinadas para lo que son cronogramas, y que de una u otra manera nosotros tenemos que conocerlo para que luego lo apliquemos a nuestros cronogramas. La primera relación, que se llama fin-comienzo, ¿qué significa? Esta relación fin-comienzo, cuya nomenclatura es FC, significa que la partida fin-comienzo significa que voy a comenzar la partida actual cuando haya terminado la anterior.
Ahí dice, el comienzo de la actividad depende del final de la predecesora. O sea, para iniciar la actual tengo que haber culminado una antes. Ese es fin comienzo. La relación comienzo-fin, que es CF, significa que el final de la actividad actual y sucesora depende del inicio de la predecesora. Y la tercera relación, que es comienzo-comienzo, significa que tanto la actividad predecesora como la actividad sucesora deben empezar al mismo tiempo. Y la relación fin-fin significa que ambas partidas, tanto la predecesora como la partida n, deben terminar al mismo tiempo. Entonces, como ya usted es experto en lo que es este tipo de proyecto, usted conoce el proceso constructivo, usted conoce cómo se desarrollan estas, entonces nos será fácil, ¿no es cierto?, a hablar o colocar la relación que tienen estas partidas, ¿no es cierto?, para que de esta manera podamos ir armando el cronograma, ¿sí? Asimismo, cuando hablamos de estas relaciones, por ejemplo, acá tenemos que también eh, también se le ha pasado a la empresa todo el material, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, aquí en el Excel, acá tenemos el Excel, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en cuanto a la relación, nuevamente voy a remarcarles que la relación, la determinación de esta relación es muy importante, ¿sí? Es muy importante que lo hagamos de la mejor manera, lo más real posible, porque es algo que nos va a ayudar en que estas cronogramas sean reales, o sea, sea lo que realmente se va a dar en la ejecución. Decíamos que cuando evaluamos relación de partidas se evalúan a dos partidas, una se llama predecesora y la otra se llama sucesora o actual. Tenemos un listado de partidas que tenemos sitio de inicio, tenemos trazo y replanteo, tenemos excavación, en fin, tenemos unas partidas que acá se ha visto por una albañilería confinada. Decíamos que se necesitan dos datos para armar el cronograma. Necesito del tiempo laborable y necesito de la relación de las partidas. En cuanto al tiempo laborable, he hallado este valor dividiendo metrados sobre rendimiento sobre el número de cuadrillas. Ahí está el dato. Y en cuanto a la relación, como se ha colocado aquí, indicarles que esta depende del proceso constructivo. ¿Y qué es depende del proceso constructivo? Pues depende de cómo se trabaja esta partida respecto a otro, que eso lo va a hacer el consultor, ¿no? El especialista. Entonces acá, por ejemplo, yo digo, la primera es el hito, o sea, el punto de partida, eso no se va a evaluar, pues, relación. Y yo digo, ¿y cómo convierto también a hito una partida colocando cero en lo que es tiempo? Entonces, pero yo sí digo, por ejemplo, trazo, voy a analizar a trazo. Y digo, ¿cómo es trazo? En este caso, como quiero amarrarlo, por decirlo de una manera, con la primera partida, entonces digo, ¿cómo es trazo respecto al hito inicio? Entonces digo, fin comienzo, voy a comenzar el trazo cuando finalice hito, ¿no? Y ahí está, uno, fin comienzo, uno de la partida anterior, ahí está el uno, porque uno es el número de la fila donde está hito, entonces pongo por eso uno. Fin comienzo, porque voy a comenzar trazo cuando termine hito. Por eso es 1F, porque esa partida de finalización es la que está en el 1. Por eso es 1F y C continúa porque es la que se va a comenzar en este caso en la actual. Luego, igual, tú vas a elegir con quién emparejas. De pronto excavación no te va bien hacerla con trazo, de repente te va bien hacerla con otra. Tú ves con quién emparejas. Una vez que tú ves con quién emparejas, recién ahí me puedes de hablar de su relación. Por ejemplo, yo digo, me va bien que yo empareje excavación con quién, con trazo, porque si yo le emparejo con otra partida, no va a haber la forma de vincularlo, porque no van a tener nada en común. Entonces, tenemos la partida de excavación. ¿Cómo es excavación respecto al trazo y replanteo? ¿Cómo es excavación respecto al trazo y replanteo? Bueno, yo digo es fin comienzo. Voy a comenzar excavación cuando termine trazo. Por eso es 2 fin comienzo. Y así, miren, estimados participantes, cada una de las partidas se va evaluando con respecto a las anteriores. Tú ves con quién le empareja. Mire, por ejemplo, acá relleno
con material propio no se ha visto con respecto a la excavación, porque ahí no hay forma de vincularlo, porque yo voy a rellenar después que desencofro el sobrecimiento. Entonces yo lo vinculo a relleno con el 10, con lo que es desencofrado. No sé si me dejo entender, por eso que acá pongo 10 sin comienzo. No necesariamente se vincula con la que está sobre esta o debajo de esta. Es con la que tú creas conveniente emparejarlo, ¿sí? De tal forma que sea, como les digo, lo más real posible a lo que se va a ejecutar. Y luego aparecen acá algunas cositas también en lo que es la vinculación o relación. Por ejemplo, de que pongo menos 50% o menos 2, ¿no? Entonces, o también puede ser 3 fin comienzo más 50% en porcentajes o 3 fin comienzo más 2 en días. Puede ser en porcentajes o pueden ser en días. Ingeniera, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo se maneja ello? Bueno, esto más que nada indicarles que cuando yo, por ejemplo, tengo un calendario y voy a querer hacer la relación, lo común es decir, no sé, 3 fin comienzo, 5 comienzo comienzo, o 4 fin o comienzo fin, qué sé yo. Pero hay una salvedad que nos indican aquí que podríamos poner menos o más. Si, por ejemplo, yo tengo estas partidas, ¿no? Entonces yo digo, ah, ya, bueno, su relación es 3 fin comienzo. 3 fin comienzo sería solamente así. Esta es la relación fin comienzo. Voy a comenzar el azul cuando termine el rojo. Esa es la relación fin comienzo. Pero si yo quiero, por ejemplo, adelantarme un día, o sea, no quiero esperar que termine la actividad para recién empezar, sino yo quiero adelantarme un día, porque ya tengo campo, porque tengo los recursos, qué sé yo. Y además quiero llegar más pronto a la finalización del proyecto. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener la siguiente relación. 3 fin comienzo menos un día, porque me estoy adelantando un día. Y ese adelantarte un día es el signo menos, ¿no? Menos un día. O también pueden ser en porcentajes, ¿no? 3 fin comienzo menos 50%. Y este 50% eh, significa que puedes empezar la partida sucesora, o sea, la actual, cuando tienes el 50% de avance respecto a los días de la predecesora, o sea, de la anterior, ¿no? De la anterior, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, podemos realizar de esa manera, ¿ya? Igual, en el segundo caso, ¿no? Tenemos por ejemplo, que acá no necesariamente se ha empalmado, ¿no? Se ha corrido, se ha dejado un espacio en blanco. Entonces acá es 3 fin comienzo más un día o 3 fin comienzo más 50%. ¿Qué significa acá? Significa que tienes que aplazar la partida sucesora, los días que representen el 50% de la partida predecesora respecto al tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos la partida anterior y tenemos la partida actual. Entonces estoy aplazando, dejando en blanco esto, ¿por qué? Porque estoy diciendo que voy a empezar, sí, cuando termine el anterior, pero aplazándolo un día, ¿sí? O también se puede dar en porcentaje, ¿ya? Entonces eso es un poquito la indicación que quería referirles, que se puede también hacer en el project en cuanto a lo que son relaciones, ¿sí? Bien, dicho ello, indicarles que también según el OCE, ¿no? Tenemos que el consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obras considerando restricciones, nos dice, que puedan existir para el normal desenvolvimiento de estas, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. Además, también nos dice que se elaborará considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el método PER-CPM. Entonces, nuevamente acá indican que la metodología que vamos a emplear es la del PER-CPM, ¿correcto? Donde se tiene que ver por las cuadrillas, turnos, horas de trabajo y las demás indicaciones que también ya un poco se ha referido, ¿sí? Cuando hablamos de cronogramas, también hay tipos. Miren,
Si bien es cierto, yo sé que un cronograma me va a servir para poder determinar el plazo de ejecución y poder también saber digamos, el proceso constructivo de mi proyecto, ¿no? Eh, También refiriendo los recursos que se van a usar en cada una de estas partidas y cómo estos se van a distribuir en el tiempo, ¿no? Eso es un poquito la definición de lo que son mis cronogramas. Así que para poder hacer estos cronogramas hay diferentes métodos, hay diferentes tipos que me permiten llegar al mismo objetivo, pero de diferentes, digamos, ángulos, ¿no? Diferentes caminitos, pero que llegan a lo mismo. Tú puedes ir por aquí, por allá, por el centro, pero vas a llegar a lo mismo. Esos son los tipos o las metodologías que nosotros de pronto aplicamos para poder, en este caso, hacer estos cronogramas. Estos tipos de cronogramas son los siguientes. Tenemos el cronograma de barras o diagrama de Gantt, tenemos el cronograma de redes, tenemos el cronograma PERT, tenemos el cronograma CPM, tenemos el cronograma PER-CPM, tenemos el cronograma Lean. Los más comunes, ¿no?, que nosotros utilizamos es el cronograma de barras o diagrama de Gantt. Ese es el más fácil, más digerible, lo que la mayoría sigue empleando hasta ahora. Y el cronograma CPM es un cronograma que la norma nos exige, ¿no? Que la norma ya, como ustedes lo han visto, nos dice que la metodología o el método que se va a aplicar para armar cronogramas es el CPM, ¿sí? Bueno, todos estos cronogramas que ya les he mencionado, los tipos, ¿no? Todos estos tipos de cronogramas eh, van a necesitar de un tiempo laborable, ¿correcto? Van a necesitar de un tiempo laborable. Van a necesitar, y este tiempo laborable a su vez se va a hallar dividiendo metrado sobre rendimiento sobre el número de cuadrillas. Dividiendo esos datos hallaremos el tiempo laborable de cada partida. Ahora, estos metrados ustedes ya lo han hecho previamente, o sea, para llegar al cronograma ya he tenido que trabajar mi planilla de metrados por cada una de mis partidas que están componiendo este proyecto. O si no, de pronto lo voy a encontrar como resumen en mi hoja de presupuestos. Ahí están los componentes y ahí está mi metrado por cada una de estas partidas. Voy a necesitar de rendimiento. Estos rendimientos los vamos a hallar en tus análisis de costos unitarios. Ahí va a estar el dato rendimiento también de cada partida. Y luego, también ustedes dividiendo esos datos van a hallar ya sus días. Ahora, si ustedes están usando el S10 para hacer presupuestos y posteriormente quieren hacer el cronograma, pues sí lo van a poder hacer. De hecho, es una de las recomendaciones que se hace para poder ir vinculando sus componentes de su expediente también. Entonces, en el S10 hay una sección o un escenario llamado tiempos para programación. Y en este escenario, tiempos para programación, usted va a poder encontrar la duración de sus partidas y que con esto vamos nosotros al proyecto. Tiene las partidas, su unidad de medida, su metrado, su rendimiento, su tiempo unitario, su factor multiplicidad, que significa número de cuadrillas, y al final la duración de las partidas. Y esto es lo que usamos, como ya les he mencionado, para poder hacer nuestros cronogramas, ¿sí? También hay una forma que en cuanto ya la planilla que nosotros tenemos, de repente ya vemos aquí que hay vamos a decir, un día o días que están por ahí de pronto muy lejos de lo que en promedio tienen las demás partidas. De repente aparece por acá una partida con 100 días. Imagínense, ¿no? O sea, su tope de las partidas es 17, pero hay una que se dispara a 100 días. Significa que tiene mucho metrado, su rendimiento es muy poco, muy bajo, ¿no? Entonces significa que debería de aumentar el número de cuadrillas para que hagamos o tengamos varias cuadrillas a la vez, ¿no es cierto? Haciendo como hormiguita ese trabajo. Eso lo puedes hacer en Excel. En Excel ingresa todos los datos y aquí es donde ustedes van a tener que trabajar el número de cuadrillas. De pronto no va a ser todo uno, uno como hasta acá, sino que vamos a tener que duplicar, cuadruplicar, para que de esta manera disminuyas el tiempo. Eso es lo que queremos. Y se disminuye el tiempo de una partida aumentando el número de cuadrillas. No aumento rendimiento, ¿ah? Sino que aumento la producción porque estoy aumentando el número de cuadrillas. Muy bien. Respecto a lo que es mi cronograma Gantt,
o de barras, ¿sí? Es una de las primeras metodologías, como ya lo mencioné, que se utiliza para armar cronogramas, es decir, para poder determinar el plazo de ejecución, principalmente entre otros aspectos, ¿sí? Entonces, este cronograma de Gantt, o de barras también llamado, principalmente yo lo trabajo en el Excel y luego ya utilizo el Project, ¿no? Primero hago mi trabajo en Excel porque para mí me da fijación de conocimientos, que es lo que quiero y que también, bueno, deseo que bueno, los participantes lo tengan. Y ya luego utilizo el software, ¿no? Lo hago así también con la parte de los presupuestos. Ahora, cuando hablamos de los cronogramas Gantt, como ya les mencionaba y en todos los demás cronogramas, se necesita los tiempos laborables por cada partida y la relación de las partidas. Ahora, este cronograma, ¿cuál es su fundamento? Este cronograma Gantt es un cronograma que se basa en lo que son barras horizontales. Estas barras horizontales se van a formar con el número de días, el calendarios, ¿no? De las partidas, las cuales, correcto, se irán vinculando a través de la relación hasta que finalmente se dé el plazo de ejecución o se observe el cronograma o digamos, el cronograma de una forma gráfica, ¿no? Donde se va también a tener que plasmar la famosa ruta crítica, ¿no? Eso es un poquito en resumen lo que son mis cronogramas Gantt. Su esencia son las barras horizontales, como les decía, que estas se van a construir con el número de días de la partida, pero en el área calendarizada. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, 2 días, y acá tengo mi relación, lo que primero que voy a hacer es pintar mis días, o sea, en la parte gráfica, ¿no? Ubicarlos. La partida me dice que es 2 días. Entonces, si yo digo que mi proyecto empieza un lunes y la partida es la que inicia, entonces pintaré lunes y martes, ¿no? Ahí están mis 2 días calendarios. Luego me dice que la partida B es 4 y son 6 fin comienzos. O sea, me está diciendo que para comenzar B tengo que haber terminado A. A lo termino el martes, por lo tanto el miércoles ya comienzo con B y digo 1, 2, 3, 4 días. Que estos 4 días laborables también se han convertido en 4 días calendarios. Luego la partida C dice que empieza al mismo tiempo que B. Entonces, si B empezó el miércoles, entonces C también empieza el miércoles. Y ahí tenemos 7 días laborables. 1, 2, 3, 4. El domingo no se trabaja, pero sí se calendariza. O sea, son 4, 5, 6 y 7, ¿no? 7, en este caso, días laborables que acá se convierten en 8 días calendarios. La partida D va a empezar cuando termine la C. Y la partida E va a iniciar cuando termine la D. Entonces, es por eso que se va concatenando de esta manera, miren, hasta que ya al final la última partida termina el 20 de junio. Entonces, ya rápidamente pude determinar, miren, mi cronograma, ¿no es cierto? Donde indico que la obra empieza un 6 de junio y termina, ¿qué cosa? Un 20 de junio, ¿no? Y termina un 20 de junio, teniendo justamente este desarrollo, ¿no es cierto? Teniendo este desarrollo, em, básicamente, ¿no? Que es pues nuestro proyecto, ¿sí? Ahora, además de eso, ¿sí? Además de eso, em, digamos, los elementos que tenemos que visualizar acá es fecha de inicio, fecha de término, tenemos que visualizar también en cuanto al desarrollo del proyecto, o sea, cuánto es mi plazo de ejecución. Y luego también la famosa ruta crítica. La ruta crítica se va a construir, decíamos que de dos formas. Uno es en función a criterios, que es la que se emplea cuando se hace el cronograma Gantt, y cálculos con lo que es el cronograma CPM. En lo que es el cronograma Gantt, decimos que la primera partida tiene que ser crítica, definitivamente, ¿no? Entonces, igual, primera partida es crítica y la última partida también es crítica. ¿Por qué? Porque la ruta crítica es igual al plazo de ejecución y entonces estratégicamente yo tengo que decir que la primera es crítica y la segunda porque tienen que ser igual al plazo de ejecución, ¿no es cierto? Luego entre B y C la partida crítica va a ser la más extensa, eso es el criterio. Y entonces acá está la más extensa. Y entre la partida C y E, pues empalmamos a la partida, en este caso D. Y con eso hemos armado nuestra ruta crítica que si sumamos todas las barritas rojas, me va a dar igual al plazo de ejecución. Y además de eso, también usted acá puede ver la forma de trabajo. Vemos, por ejemplo, que para
ejecutar A, no hay nadie que la presida, o sea, yo puedo empezar a hacer A, pero luego para hacer B tengo que haber terminado A. Luego también me dice que B se puede hacer paralelamente a C, o sea, puedo trabajar con dos cuadrillas diferentes paralelamente avanzando. Luego para hacer D tengo que terminar necesariamente C. Y para hacer E tengo que terminar necesariamente la partida D. ¿Sí? Entonces son un poquito, vamos a decirlo, mecanismos que se trabajan aquí para poder nosotros también ir utilizando estas herramientas a nuestro favor para poder organizarnos en nuestro proyecto, porque aparte de eso, en cada barrita ya se sabe qué recursos van a usar. Entonces yo voy viendo en el tiempo qué recursos voy a emplear, cuánto se va valorizando también de estas, o cuánto me cuesta, ¿no? Estas, partidas en el tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, otra de las bondades que también les va a ofrecer sus cronogramas Gantt es saber las cuadrillas o digamos, el personal que va a necesitar en su proyecto. Sabemos que cada partida tiene sus APUs y en sus APUs nos indica la cantidad de mano de obra que va a tener. Entonces, como usted tiene acá, por ejemplo, un costo unitario, tiene su partida con su rendimiento y su cuadrilla, ¿no? Cuadrilla y, bueno, su recurso mano de obra, su recurso material y su recurso equipos. Entonces, en lo que refiere al recurso mano de obra, acá te dice, su cuadrilla es un operario, 2 oficiales y 8 peones. Y eso es lo que usted coloca acá, ¿no es cierto? Las cuadrillas que usted necesita por cada una de estas partidas. Y con eso y sabiendo cómo se trabaja, ¿no? Cómo se hace el desarrollo, podemos sacar el requerimiento del personal. Esas es otras bondades que le da también el cronograma Gantt, ¿sí? Bueno, y después de haberlo hecho en Excel, que también les voy a enseñar esto, solamente acá le estoy dando los alcances, después de haber hecho esto, ya nosotros lo podemos también automatizar, ¿correcto? Eh, Trabajando con el proyecto, como lo vamos a hacer nosotros también aquí en el curso, ¿no? Vamos a hacer un proyecto en lo que es el proyecto, empleando todas las herramientas que tiene. En el proyecto tenemos que siempre cuidarnos que tenga un EDT, o sea, en primer lugar de configurar nuestro proyecto. Segundo, estructurar con las siguientes, digamos, aspectos. Uno es el EDT, las tareas o partidas, los días laborables, los días calendarios, la fecha de inicio, fecha de término, y bueno, el plazo de ejecución, así como también la ruta crítica, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es el cronograma CPM, ¿no? Nuestro cronograma CPM es un cronograma que está dado bajo unas siglas, ¿no? Estas siglas son las siguientes, CPM, que eso está en inglés, esa sigla está en inglés. Y el C significa critical, el P significa path y M significa method. O sea, nos está diciendo que es el cronograma del camino crítico, ¿no? O es la programación del método crítico, ¿no? Normalmente se suele llamar, o sea, Critical Path Method, si eso vamos a decir, se traduce a castellano, significa el método del camino crítico. Eso significa programación CPM, que es una programación basada en el camino crítico, en la ruta crítica, ¿sí? En esa se basa. Y para ella está constituida también constituido este cronograma, está constituido por redes o mallas. Claro que las redes o mallas en un cronograma Gantt está constituido por las barras horizontales. Las redes o mallas en un cronograma CPM está constituido por grafos. Y a su vez, los grafos están constituidos por nodos y flechas. ¿Sí? En cuanto a estos grafos, tenemos, como ya les decía, está constituido por los nodos, nodo inicio, nodo fin, y las flechitas, ¿no? El nodo inicio significa el instante de tiempo. Las flechitas, correcto, representan las actividades o partidas y los nodos fin representan los tiempos de término, ¿sí? Muy bien, entonces el conjunto de grafos ya me da la red o malla, ¿no? O sea, el nodo y la flecha constituyen un grafo. Los conjuntos de grafos ya me dan mis redes o mallas, ¿sí? Además de eso, también indicarles que hay ciertos lineamientos para poder graficar más que nada estos cronogramas, ¿no? Eh,
Por ejemplo, cuando quiero graficar la relación fin-comienzo, ¿sí? Entre dos partidas, vamos a decir A y B. Entonces yo digo, la relación fin-comienzo, ¿cómo se grafica? Entonces significa que yo para comenzar B, debo de haber finalizado A. Esa significa la relación fin-comienzo entre la partida A y B, que para empezar B tengo que haber terminado A y se hace de esta manera. No es como en las barras horizontales, que primero la barrita estaba arriba y la otra la continuaba, ¿no? Esta es una relación también fin-comienzo, pero bajo este método, CPM. Luego la relación comienzo-fin entre dos partidas A y B también significa que no puedo, mejor dicho, que la finalización de la partida B va a depender del inicio de la partida A. No, eso significa la relación comienzo-fin. La relación comienzo-comienzo significa que ambas partidas A y B van a tener el mismo punto de partida, van a empezar al mismo tiempo, pero llegarán a puntos diferentes, ¿no? Y ambas se van a unir con las actividades ficticias. Y la actividad fin-fin entre las partidas A y B significa que estas partidas van a llegar a nodos diferentes, pero tendrán un punto de partida, ¿no? Van a tener un punto de partida, pero llegan a diferentes puntos, ¿no es cierto? Esa es la relación fin-fin. No, digamos, lo único aquí importante, o sea, no importa que inicien al mismo tiempo, lo que me importa es que terminen en un mismo punto. Pueden empezar en momentos diferentes, pero lo importante es que lleguen al mismo punto. Eso es fin-fin. En cambio, comienzo-comienzo va a comenzar, no importa cuándo termine. Acá lo único que me importa es que comiencen al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, acá hay unos ejemplos. Lo primero que nosotros hacemos cuando armamos cronograma es armar la parte gráfica, ya sea con el método GAN o ya sea con el método CPM, ¿no? Armamos la parte gráfica, el bosquejo, digamos la estructura. Y ya luego empezamos a colocar los demás datos que nos piden en función a ese tipo de cronograma. Por ejemplo, acá tenemos las partidas A y B y C, sus días calendarios, porque en el cronograma CPM se coloca días calendarios. Y acá tenemos la relación de las partidas, ¿no? Por ejemplo, acá para decir que B está vinculado con A, entonces decimos, voy a empezar B cuando termine A, entonces eso sería 41, fin, comienzo. Luego voy a decir que voy a comenzar C cuando finalice B, entonces esto será 42, comienzo, o mejor dicho, acá es, perdón, C con respecto a B significa que van a empezar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces significa que van a empezar al mismo tiempo, ¿sí? 42, comienzo. Entonces, en la parte gráfica, por ejemplo, se tiene la partida A y B. La partida B respecto a, ¿cómo es? Fin, comienzo. O sea, voy a comenzar B cuando finalice A. Esa es la relación fin-comienzo. Voy a comenzar B cuando finalice A. Y la partida C es comienzo. O sea, C con B lo vamos a empezar al mismo tiempo, pero van a llegar a puntos diferentes y se utiliza una actividad ficticia para poder armar esta malla. Luego de eso, decimos que los circulitos son los nodos, los instantes de tiempo, y las flechitas son las partidas. Y debajo de las flechitas están los tiempos, ¿no? Actividad A, tiempo 2 días calendarios, actividad B, 4 días calendarios, actividad C, 6 días calendarios. Entonces, de acá podemos determinar fácilmente que nuestro plazo de ejecución, por ejemplo, es 6 días calendarios y que nuestra ruta crítica acá sería 2, o sea, está conformada por la partida A. Y entre la partida B y C, ¿quién es crítica? La C, que es 6. Entonces, mi ruta crítica es 8 días calendarios y está coincidiendo con el plazo de ejecución, por lo tanto, vamos a decir que está correctamente, ¿sí? Bien, entonces básicamente eso es en cuanto a lo que es el armado, ¿no? De este cronograma CPM. De igual manera aquí en este ejemplo, lo primero es armar el cronograma, la malla, la red, y ya luego de eso colocar los datos. Obviamente este proceso un poquito tradicional a través de Excel
se resume cuando empleamos el project, ¿no? Nosotros vamos a hacer un ejemplo en cuanto es la realización de este cronograma con lo que es el project y vamos a ver rápidamente que esto pues nos ayuda muchísimo, ¿no? También de forma tradicional con ese pues demora muchísimo, ¿sí? Bien, por hoy nos vamos a quedar allí, nos queda algunos 5 minutos. Correcto, ingeniera. A ver, nos menciona que no se escuchó. A ver, voy a solicitar, ingeniera, si puede repetir la pregunta porque a los amigos del Facebook no se les logró escuchar, por favor. Sí, les decía que en cuanto a la pregunta de los plazos de ejecuciones, esto se determina en días calendarios, es decir, considerando los feriados, considerando los domingos, tal cual está en el calendario. El calendario tiene 31 días, ¿no? Dependiendo, hay algunos meses que tiene 30, 31, y dentro de estos 30, 31 están los feriados, están los domingos, ¿no? Entonces, cuando usted tiene una partida y la lleva al área gráfica, ¿no? O al área calendarizada para empezar a hacer este cronograma, pues a partir de tus días netos de trabajo, que son los laborables, y sumado a la vinculación, usted va a calendarizar ese tiempo de su partida. Y que lo mismo haremos con otras partidas, hasta que al final bosquejamos todo el cronograma y el cual nos dará el plazo de ejecución en días calendarios. Correcto, ingeniera Elena. Entonces, no habiendo más consultas, estimados amigos, el día de mañana sería en el mismo horario, ingeniera. Sí, de 7 a 8, sí. A manera de No, resumen, mañana a ver, tenemos creo que de 8 a 9, no, me parece que es de 8 a 9, me parece. ya, lo confirmamos por el WhatsApp, ¿estaría Sí, bien? sí, 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 ahí lo Bien. confirmamos. Muchas gracias, ingeniera Elena. A manera de resumen, teniendo 2 minutos, el día de mañana, ¿qué estaríamos abordando, ingeniera Elena? Sí, el día de mañana vamos a culminar este PPT inicial que para mí es sumamente importante porque da los alcances, los cimientos, por decirlo, referente a este curso. Así que voy a culminar indicándoles más que nada la parte normativa en cuanto a lo que son cronogramas, inicio de plazo de ejecución y también los controles y seguimientos que hacemos a una obra. Y también la parte ya introductoria a lo que es el project. Y ya probablemente terminemos ahí nuestra sesión y las 2 horas que nos queda para el día jueves, creo, tenemos nuestra última sesión, vamos a hacer aplicabilidad de frente, ¿no? Entonces, más bien voy a puntualizar, le voy a mandar al WhatsApp a la empresa qué proyecto vamos a trabajar para que quien quiere imprimirlo lo haga y podamos más rápidamente hacer la parte práctica juntos, ¿ya? Entonces, el jueves es full práctica, mañana continuamos con los aspectos normativos y ya con esto creo que vamos a tener, digamos, un buen tema, ¿no? Realizado. Muchísimas gracias, ingeniera Elena, y el día de mañana ya nos estamos reencontrando. Que tenga una excelente noche. Ah, de igual manera, Gracias. muchas gracias, bendiciones, gracias. Bien, estimados amigos, entonces de esta manera ya estamos finalizando la grabación de este curso.